Bueno, Arratsaldeon, buenas tardes. Gracias por vuestra presencia para acoger esta mesa que nos va a transmitir una experiencia interesante y que a las personas que estamos aquí como vizcaínas nos ha afectado, nos ha preocupado, la hemos seguido en la prensa, la hemos seguido en radio, y qué mejor que protagonistas de lo que es esta charla, ¿no? Como se le ha llamado los chicos del bosque, los protagonistas, y al mismo tiempo personal encabezada, en este caso representada por Juan Luis Ibarra, nos hablen de ello, de los aspectos del reto que tenemos por delante, de tantas personas sin hogar en nuestro territorio. En octubre solamente superábamos los 1.500 personas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi. En Vizcaya alcanzamos los 895 y muy pocos ayuntamientos realmente han dado el paso hacia ese padrón social de acogida, aunque sea de zona en momentos de temporalidad, y diríamos de ese paso para poder acceder a recursos sanitarios, a recursos educativos, etcétera, etcétera. Bueno, hemos estado leyendo también en prensa los últimos acontecimientos y, en fin, intervenciones de la policía local en algunos lugares, como por ejemplo en Guecho, y la verdad es que nos ha parecido muy importante conocer de primera mano lo que es esta experiencia. Voy a dar la palabra primero a Luis Ibarra, conocido de todos nosotros, que representa Personalde, que es una asociación a favor de las personas. No es la única, pero realmente nos ha parecido, en este caso por proximidad, por conocimiento, por la más adecuada para traerla a este debate, aunque realmente hay otras asociaciones también. Y tenemos también en la mesa a Jawad y a Ilias, dos jóvenes marroquíes bereberes, que son protagonistas directos de esta experiencia y que nos la van a contar. Yo no me voy a alargar más porque creo que es importante darle la palabra a Juan Luis y a los dos jóvenes protagonistas que tenemos aquí. Juan Luis. Buenas tardes a todos. El pasado 5 de enero, el diario El Correo publicaba un reportaje sobre la actividad desarrollada por la Asociación Personalde de Romo y por otras organizaciones no gubernamentales de Guecho, como San Nicolás Zabalik y Sortarasi, con el objetivo de conseguir, según subrayaba el titular del reportaje, que ninguna persona duerma al raso en Guecho. Este titular aludía a un dato cierto. El dato cierto que, de acuerdo con el recuento llevado a cabo por personas voluntarias de estas asociaciones en la noche del 23 al 24 de octubre de 2024, eran al menos 200 las personas identificadas que residían en el municipio de Guecho en situación de calle, debida a la intemperie y sin hogar. 200 personas que pernoctan en nuestros espacios públicos, en algunas urbanizaciones, plazas, parques o en frágiles tiendas de campaña en las laderas montañosas de la zona de Fadura, que es colindante con el municipio de Berango. En la misma fecha eran 605 las personas en iguales condiciones que dormían al raso en el municipio de Bilbao, y en toda Vizcaya esa noche, no quiere decir que sean las únicas, pero esa noche el recuento dio 910. En el municipio de Guecho, la mayor parte de estas personas que duermen al raso responde al perfil de jóvenes entre 18 y 25 años provenientes del Magreb, en su mayoría con un nivel de formación equivalente o superior a nuestra enseñanza general obligatoria. Este es el caso de los dos jóvenes que comparten esta mesa. El joven de 20 años, Jawad Ukadar, que enseguida les relatará su valiente historia de vida cuando está a punto de cumplirse un año desde que llegó a instalar su tienda de campaña en las laderas boscosas de Fadura. Y también a mi izquierda su compañero de acampada en Fadura, Ilias Titao, 20 años también de edad, actualmente tramitando la homologación del bachiller marroquí, que al concluir además en nuestras intervenciones nos cantará dos canciones, acompañado de la guitarra. Es un excelente guitarrista, una en euskera y otra en su lengua, que es el amázigo.
La iniciativa de la sociedad civil guechotarra de contribuir a erradicar el sinhogarismo se enmarca en un programa del Ayuntamiento de Guecho dirigido por la Concejalía de Cohesión Social que su titular, doña Carmen Díaz, lo describe, y cito textualmente, como un marco de trabajo y una estrategia de acogida interinstitucional que contemple el aprendizaje del idioma, la formación profesional, la cobertura de necesidades básicas y el apoyo institucional para el acceso al empleo. Y efectivamente esto es lo que hace y lo que hacemos las asociaciones que antes he citado. La iniciativa cuenta también con la colaboración de la Mancomunidad Municipal de Uribe Costa. En la misma página del Correo de 5 de enero de 2025 se publicaba un artículo de opinión firmado por el catedrático Miguel Ángel García Herrera y por mí mismo, que titulamos con el título que hemos dado también a esta sesión, que es Los chicos del bosque. Pero nosotros además nos preguntábamos, ¿para cuándo una ley vasca de acogida? En este artículo trasladábamos un doble mensaje. Por una parte, el mensaje de la exigencia de un efectivo cumplimiento de la reclamación que las instituciones de la Unión Europea han efectuado a los 27 Estados miembros para que se ponga fin, antes del año 2030, a la situación de las personas sin hogar. Y por otra parte suscitábamos la importancia de contar en Euskadi con una ley vasca del derecho de acogida que homogenice la actuación en este campo de los servicios de primera acogida que serían exigibles, lo pongo en potencial, de todos los ayuntamientos del País Vasco. En relación con ambos mensajes, en este coloquio lo que nos proponemos es, en primer lugar, comprobar la apuesta de las instituciones de la Unión Europea en alcanzar el objetivo estratégico de erradicar la situación de las personas carentes de hogar. Nos proponemos también efectuar un contraste con la realidad sobre el camino que aún queda por recorrer para poder dar por cierta la afirmación frecuentemente escuchada de nuestras autoridades autonómicas de que contamos con un autodenominado como modelo vasco de acogida para las personas migrantes que expresan su voluntad de establecer su residencia en nuestros municipios. En tercer lugar, como muestra significativa del trecho que aún nos falta para alcanzar el objetivo de un eficaz modelo vasco de acogida, nos detendremos brevemente en la preocupante salud de la que goza un instrumento clave de ejercicio del derecho de acogida. Me refiero al instrumento conocido como empadronamiento social, que actúa como llave de entrada imprescindible para que todos los chicos del bosque alcancen el estatuto jurídico de la vecindad municipal. Y en cuarto lugar, pero de manera muy destacada, nos vamos a sentir interpelados por las historias de vida que nos van a exponer los jóvenes Jawad e Ilías. Unas historias personales que nos interrogan sobre la situación cotidiana de los valores de la igualdad y la solidaridad que desde hace 236 años, en que se proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, venimos considerando como los cimientos de las sociedades democráticas. Unas historias de vida a las que pondrá un broche artístico Ilía, compañero de tienda de Jawad, que nos va a obsequiar con esa pequeña actuación musical. El 27 de noviembre de 2017 se celebró en Gotemburgo la Cumbre Social Europea, que bajo el título de En favor de un empleo y un crecimiento justo reunió a representantes y miembros del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión Europea. Al concluir la reunión, los presidentes de estas tres instituciones europeas suscribieron el documento por el que se proclamó como pilar europeo de los derechos sociales. Con el reconocimiento y la proclamación de este pilar europeo, los Estados miembros de la Unión Europea se comprometieron a promover y a implementar en sus respectivos países los 20 principios que, conectados con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, componen un marco de acción europeo dirigido a hacer efectivos los derechos humanos atinentes a las condiciones de vida digna en una sociedad más justa e inclusiva. Los 20 principios del Pilar Social Europeo definen por primera vez
vez el conjunto de los derechos sociales reconocidos por la Unión Europea y lo estructuran en 3 capítulos. En el tercero de ellos, el capítulo titulado Protección e inclusión social, se recoge el principio señalado con el número 19, que se enuncia como vivienda y asistencia a las personas sin hogar. Este principio 19 prescribe de forma expresa el deber de los Estados miembros de la Unión Europea cito textualmente, facilitar a las personas sin hogar un alojamiento y los servicios adecuados con el fin de promover su inclusión social. En desarrollo de este compromiso europeo, el 24 de noviembre de 2020 se adoptaron por las instituciones europeas 2 importantes resoluciones. En la primera de ellas, la Comisión comunica al Parlamento Europeo y a las demás instituciones la aprobación del Plan de Acción en materia de integración e inclusión para el periodo 2021-2027. En el documento aprobado se subraya que el Plan de Acción pretende abordar, en términos de políticas de integración e inclusión, los retos que plantea el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, cuyos reglamentos tienen prevista su entrada en vigor en el año 2026. El plan incluye 50 medidas referidas a todo el proceso migratorio. En concreto, hay medidas previas a la partida y a la llegada de las personas migrantes, otras referidas a la educación, al empleo, a la formación profesional, al acceso a los servicios básicos, así como a la participación activa en nuestra sociedad y la inclusión social. En el apartado de conclusiones, el documento subraya, y cito textualmente, que velar porque los migrantes y los ciudadanos de la Unión Europea de origen migrante puedan participar y contribuir plenamente es fundamental para la prosperidad, la cohesión y el bienestar futuro de las sociedades europeas. En el mismo día, 24 de noviembre de 2020, el Parlamento Europeo, por una amplísima mayoría del 94% de sus integrantes, adoptó una resolución en la que, también cito textualmente, expresa su más profunda preocupación por la situación de más de 4 millones de ciudadanos europeos sin hogar. No se está refiriendo a los que están en situación de calle, sino sin vivienda. A la vez que denuncia la criminalización social de las personas sin hogar y reclama que los Estados miembros de la Unión Europea, reclama de los Estados miembros que antes del año 2030 pongan fin a la situación de personas carentes de hogar. En su enérgica resolución, el Parlamento declara que la carencia de hogar es una de las formas más graves de pobreza y privación de derechos humanos. Dispone que esta situación debe eliminarse por los Estados miembros y las entidades territoriales mediante políticas específicas dirigidas a los 2 grandes supuestos de riesgo. El inmediato, que es el enderezado a afrontar las vulnerabilidades inmediatas de las personas sin hogar mediante los centros de acogida de emergencia, así como mediante la garantía de la atención sanitaria, la educación y los servicios sociales. Y, por otra parte, en cuanto al riesgo a medio y largo plazo, anima a los Estados a adoptar soluciones estructurales dirigidas a la inclusión social de estas personas, para lo que reclama que se garantice el acceso en igualdad a la vivienda y al empleo. Subraya que la población migrante en Europa constituye una parte considerable de la población activa de los Estados miembros de la Unión Europea, por lo que su integración e inclusión efectivas, dice, constituye una inversión social y económica que aumenta la cohesión, la resiliencia y la prosperidad de las sociedades europeas. 7 meses después, en junio de 2021, el Comisario Europeo de Empleo y Derechos Sociales firmaba en Lisboa la declaración por la que se constituye la Plataforma Europea para combatir el sinhogarismo, con el objetivo de promover la efectividad del principio 19 del Pilar Europeo de Derechos Sociales al que antes me he referido. En esta declaración se cifra en 700.000 las personas que cada noche en toda la Unión Europea no tienen un hogar donde dormir. Erradicar el sinhogarismo, nos dice la Declaración de Lisboa, supone
y esto lo debieran de haber oído algunos policías locales hace un mes. Supone que nadie duerma en la calle por falta de alojamientos de emergencia accesibles, seguros y adecuados. Que nadie viva en un alojamiento de emergencia o de transición más tiempo del necesario para pasar con éxito a una solución de vivienda permanente. Que nadie sea dado de alta de ninguna institución, por ejemplo, prisión, hospital, centro de atención, sin una oferta de vivienda adecuada. Que los desalojos, lo subrayo, deben evitarse siempre que sea posible y que nadie llegue a ser desalojado cuando sea necesario sin asistencia para una solución de vivienda adecuada. Y finalmente, que nadie sea discriminado por su condición de indigente. Se recoge en la declaración que el principal instrumento de financiación de la Unión Europea para invertir en este ámbito ha de ser el Fondo Social Europeo, con un presupuesto de 99.000 millones de euros para el periodo 2021-2027. Y se recuerda que todos los países miembros de la Unión Europea deben destinar al menos el 25% de los recursos que reciben del Fondo Social Europeo a la inclusión social. Finalmente, en este repaso sobre la posición que ocupa la erradicación del sinhogarismo en la Unión Europea, tenemos que recordar que en abril del año pasado tuvo lugar en La Haye, en Bélgica, la conferencia sobre el futuro del Pilar Europeo de Derechos Sociales para el periodo 2024-2029 y que al concluir la conferencia, la presidencia del Consejo y de la Comisión, así como la presidencia del Parlamento Europeo y del Comité Económico y Social, suscribieron la declaración sobre la actualización de los compromisos asumidos en 2017 que reflejan los 20 principios del Pilar Europeo de Derechos Sociales. La conclusión que extraemos sobre la posición de las instituciones de la Unión Europea respecto a la realidad del sinhogarismo en los 27 Estados miembros es, por tanto, inequívoca y se resume en dos proposiciones. La primera es el sostenido compromiso por alcanzar el objetivo estratégico de la erradicación del sinhogarismo en la Unión Europea antes del año 2030, objetivo para cuya financiación los Estados miembros de la Unión Europea pueden y deben contar con el Fondo Social Europeo. Y la segunda es que se debe darse una articulación integrada de este objetivo estratégico con el referido a la efectividad del derecho a la vivienda, que se plasma en la modalidad actualmente considerada más innovadora a nivel mundial para solucionar el problema del sinhogarismo y que se titula como Vivienda Primero. De forma que el acceso a la vivienda se convierta en el núcleo central de una intervención alrededor de la cual se construyen las medidas de reintegración e inclusión de las personas sin hogar. La implementación en España de los compromisos del Pilar Europeo de Derechos Sociales es el objeto de la denominada Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social a cargo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Esta estrategia nacional se encuentra en su segunda edición, aprobada por el Consejo de Ministros en julio de 2023 para el periodo 2024-2030. También en este nivel estratégico se articula como plan específico el documento denominado Estrategia Nacional para la Lucha contra el Sinhogarismo en España 2024-2030. En él se define un marco de actuación para abordar la situación de las más, dice, de 28.500 personas sin hogar en España y se asume el objetivo de reducir en un 95% el número de personas en situación de calle involuntaria antes del 2030. Las medidas derivadas de las líneas de actuación de este plan estratégico se nutrirán de los fondos europeos relacionados con la prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión social y se ejecutarán a través de los planes operativos con la asignación económica aprobada en los presupuestos generales del Estado de cada año. Ya sabéis por qué en los dos últimos años no se ha asignado cantidad a la ejecución de este plan. Mientras no haya presupuesto tampoco habrá esto. El segundo de los temas sobre el que quiero ofrecerles alguna pincelada tiene que ver con el seguimiento y la implementación en la Comunidad Autónoma del País Vasco de los compromisos de erradicación del sinhogarismo acogidos en el Pilar Europeo de Derechos Sociales. En concreto, me gustaría dar cuenta, aunque sea brevemente, del estado de situación de ese diseño de intervención social que tanto los gobiernos del lehendakari Urkullu como el actual gobierno del lehendakari Pradales han descrito con el nombre de modelo vasco de acogida.
El Gobierno vasco mantiene en vigor, en relación con la erradicación del sinhogarismo, dos documentos estratégicos. Son el quinto Plan Vasco de Inclusión 2022-2026 y el denominado como Estrategia Vasca contra la Exclusión Residencial Grave 2024-2028. El quinto Plan Vasco de Inclusión recoge entre sus ejes estratégicos dos objetivos que aún no se han cumplido. El primero es el compromiso de actualizar el decreto de cartera de los servicios sociales con el fin de adaptarlo a la realidad de las personas en riesgo de exclusión residencial grave actual. Y el segundo es el compromiso de incrementar el servicio de promoción de la inclusión social. Estos dos objetivos tienen una importancia muy grande en la realización del derecho de acogida y de primera asistencia a los chicos del bosque. La razón estriba en que la situación de los jóvenes extranjeros que viven al raso va a ser calificada por la mayor parte de nuestros ayuntamientos no como una situación de personas en exclusión social, situación que se reserva, por ejemplo, para las personas sin hogar que viven en la indigencia con problemas de adicciones o enfermedades mentales, sino que se califica como un supuesto de personas en situación de riesgo de exclusión social, por entender que los jóvenes extranjeros que viven al raso tienen íntegras sus habilidades personales y de hecho así las ejercen, asistiendo a las clases de castellano, a la formación que les proporcionan las EPAs, a los cursos de formación profesional convocados por ANVIDE, etc. Y en consecuencia, la situación de riesgo de exclusión y no de exclusión no tiene expresamente previsto su encaje en la cartera de servicios sociales aprobada por decreto del Gobierno vasco de 6 de octubre de 2015, que es la norma que opera como guía de compromiso cierto en nuestras administraciones locales. Es un documento normativo que fue excelente, pero que, sin embargo, por razón de la fecha de su aprobación, 2015, no pudo prever el actual fenómeno de los jóvenes extranjeros migrantes que duermen al raso. Esta alambicada distinción semántica respecto de la situación de exclusión social va a determinar que los chicos del bosque no lleguen a ser los destinatarios de los servicios denominados en el decreto de 2015 como centros de acogida nocturna para atender necesidades de inclusión social, lo cual no parece admisible, ya que las prestaciones de estos centros de acogida nocturna cubrirían las necesidades reclamadas por los chicos del bosque que duermen al raso. Es decir, estos centros están pensados para ofrecer precisamente un lugar bajo techo en el que dormir y en el que se proporcione inclusión social. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Guecho cuenta con una sola dotación de esta clase, denominada Centro Municipal de Acogida Nocturna, que ofrece 19 plazas, 4 para mujeres y 15 para hombres. Estas plazas, por la razón que ya he expuesto, no están dimensionadas en relación con la realidad numérica de los chicos del bosque residentes en el municipio, toda vez que estos, según esta nomenclatura, no estarían en situación de exclusión social, sino solamente de riesgo de exclusión social. El segundo de los planes estratégicos del Gobierno vasco, denominado como Estrategia Vasca para la Exclusión Residencial Grave 2024-2028, sí incluye en la definición de manera expresa a las personas sin techo, tanto a las que viven en un espacio público, a la intemperie, como a las que pernoctan en un albergue y están obligadas a pasar el resto del día en un espacio público. Este plan estratégico tiene carácter obligatorio para los ayuntamientos y demás administraciones públicas vascas, que en el marco de sus competencias deben adecuar a su respectiva realidad las directrices y las orientaciones para la acción incluidas en el plan. Entre los perfiles prioritarios de atención, el plan estratégico contra la exclusión residencial incluye a las personas jóvenes migrantes sin red de apoyo familiar en Euskadi. Aquí sí estarían nuestros chicos del bosque. En la directriz 3, el plan estratégico recoge varias medidas de indudable proyección sobre la situación de los chicos del bosque. En concreto, compromete a las administraciones municipales a, en primer lugar, favorecer el empadronamiento de las personas sin hogar que residen en el municipio y facilitar su regularización administrativa, lo que incluye las recomendaciones de simplificar y agilizar los procesos de empadronamiento para personas en situación de exclusión residencial grave, también a través del empadronamiento social. B, favorecer el acceso de las personas sin hogar a las actividades y equipamientos
eventos culturales, de ocio y deportivos ordinarios, así como favorecer su participación social y cultural. C. Desplegar los programas de acompañamiento en el tránsito a la vida adulta a jóvenes sin red de apoyo familiar, que incluyan alternativas de convivencia, prestaciones de acompañamiento social y mediación e intermediación, así como el acceso a los recursos para mejorar la empleabilidad, incluida la formación e intermediación laboral. Y D. Impulsar programas de mentoría y patrocinio comunitario específicamente orientados a personas jóvenes sin referentes familiares en Euskadi. Es con estos mimbres con los que las administraciones públicas vascas están comprometidas a configurar en nuestra realidad cotidiana un efectivo modelo vasco de acogida. Este conjunto de objetivos y medidas estratégicas debiera cristalizar en un auténtico derecho, un derecho de las personas migradas a ser acogidas en nuestro sistema institucional y a ser acompañadas en el proceso de inclusión en nuestra sociedad. Un derecho del que, entre otros colectivos, debieran ser titulares efectivos los jóvenes migrados que residen en nuestros municipios con voluntad de permanecer en ellos de manera estable. Este derecho humano de acogida se convierte en papel mojado si, como sucede en buena parte de los municipios del País Vasco, no contamos con unos medios públicos que garanticen a estos jóvenes migrantes sin red de apoyo familiar una primera acogida en el municipio donde residen, de hecho, y posteriormente un eficaz acompañamiento en el desarrollo de los programas que permitan su inclusión y la transición a su plena inserción laboral y social, sin que podamos olvidar en este baño de realidad que hacer efectivo este proclamado derecho de acogida constituye también para la sociedad un reto de hospitalidad, de solidaridad, de actitud social activa frente al racismo y la xenofobia y de contribución personal a la construcción de una sociedad democrática para todas las personas que integramos la sociedad de acogida en los 252 municipios del País Vasco. Permitirme una última referencia crítica a un concreto aspecto de la respuesta ofrecida desde nuestro propio ámbito institucional municipal en Getxo al compromiso europeo de erradicación del sinhogarismo. El Ayuntamiento de Getxo mantiene en vigor el primer plan transversal de acogida a personas migradas y refugiadas aprobado para el periodo 2021-2026. El plan se formuló con la estrecha participación de un grupo motor de 17 entidades sociales actuantes en el municipio. La elaboración del plan partió del diagnóstico de que la acogida define las bases para la construcción de sociedades diversas y genera retos y oportunidades requeridos de una política local de acogida a personas en procesos migratorios y de refugio. En la actualidad, la ejecución de este plan, con un presupuesto anual cercano a los 400.000 euros, está permitiendo la financiación de 40 plazas de acogida residencial en Getxo. El plan de acogida de Getxo despliega 46 acciones estratégicas distribuidas en 3 áreas. La primera de estas áreas se refiere a la situación administrativa de las personas extranjeras y recoge como objetivos, entre otros, la mejora del acceso de las personas migrantes y refugiadas a los servicios municipales, el refuerzo de los canales de comunicación para su acogida y la facilitación de su acceso al ejercicio de los derechos. En una de las acciones estratégicas de esta primera área, el plan asume la mejora del conocimiento sobre el funcionamiento y las barreras para el acceso al padrón en Getxo. Efectivamente, hay barreras. La eficacia en el empadronamiento de las personas migrantes sin hogar que desean permanecer de forma estable, en concreto en Getxo, se presenta como una auténtica piedra de toque para la evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos del plan de acogida. Con buen criterio, EUDEL, la Asociación de Municipios Vascos, declaraba hace unos meses que el establecimiento de servicios locales de acogida que garanticen el acceso igualitario de las personas extranjeras al empadronamiento municipal y con ello a los servicios públicos de base debe considerarse como, y cito textualmente, el mínimo común denominador de un modelo vasco de acogida. El empadronamiento municipal cumple un papel
fundamental al ejercicio de los derechos inherentes al derecho de acogida, ya que confiere el estatuto de vecindad en un determinado municipio. El padrón es el instrumento imprescindible para llegar a acceder a los servicios sociales municipales, a las prestaciones sanitarias mediante la facilitación de la tarjeta individual sanitaria, a la educación pública y a las prestaciones de protección social. Por eso, la inscripción en el padrón de las personas que residen habitualmente en el término municipal constituye para la Administración municipal un deber. Para las personas residentes constituye también un deber legal y, sobre todo, un derecho. Un derecho cuya satisfacción define el primer peldaño para acceder a la condición de ciudadanía y con ello a los derechos, deberes y libertades que nuestra Constitución reconoce y garantiza a todas las personas que, con independencia de su nacionalidad, residen en los municipios de nuestro País Vasco. La ausencia de un domicilio propio dificulta el ejercicio del derecho a la inscripción en el padrón municipal de las personas migrantes sin hogar. La legislación local, sin embargo, resuelve esta dificultad y la resuelve mediante el procedimiento de empadronamiento de personas sin domicilio residentes en el municipio que pueden y deben figurar en el padrón a través del instrumento conocido como empadronamiento social. Desde el año 2018 el municipio de Guecho cuenta con un protocolo aprobado por su ayuntamiento para que las personas sin hogar puedan obtener la inscripción padronal en la fórmula del empadronamiento social. Se trata de una inscripción padronal en la que, a efectos de que pueda mantenerse las comunicaciones con la persona empadronada que no tiene hogar, se asigna como domicilio la dirección de alguna de las sedes de los servicios sociales, en concreto dos, una en Algorta y otra en Romo. Como requisito general se exige que la persona, además de no estar empadronada en ningún otro municipio, resida habitualmente en Guecho, reciba una previa atención de los servicios sociales municipales y obtenga una valoración positiva y un informe propuesta por parte de la trabajadora o trabajador social de referencia. Pues bien, en los últimos 9 meses, en Guecho se ha convertido en un objetivo de larga espera el que los jóvenes migrados que viven en situación de calle obtengan cita para una entrevista de primera acogida con alguna de las trabajadoras sociales del área de cohesión social. Esta primera cita, en la que se solicita el empadronamiento social, se viene produciendo transcurridos no menos de 5 meses, lo que determina que se tarde más de 6 meses en la obtención de la inscripción padronal. Y, a su vez, a partir de esta fecha del empadronamiento es cuando empiezan a contar otras fechas. En concreto, habrá que contar un mínimo de 3 meses más en la obtención de la tarjeta individual sanitaria y de la posterior inscripción en Lanbide como demandante de empleo, que es la fórmula que a su vez abre el camino a la matriculación en programas y cursos de formación profesional para el empleo, y un mínimo de 6 meses desde la fecha de empadronamiento para poder solicitar las ayudas de emergencia social, que son las prestaciones económicas no periódicas ofrecidas por el Gobierno vasco para evitar situaciones de exclusión social. Se trata de una situación real de sobresaturación producida por el número creciente de las personas migradas sin techo residentes en Guecho, que no parece tener solución en las circunstancias actuales. ¿Y cuáles son las circunstancias actuales? Pues unas circunstancias en las que en Vizcaya solamente los 3 municipios con población superior a 50.000 habitantes, Bilbao, Barakaldo y Guecho, cuentan con protocolos reguladores para la expedición del empadronamiento social, lo que inexorablemente determina que la ubicación residencial de los jóvenes del bosque de toda Vizcaya se concentre en estos municipios. Como ya apunté anteriormente, la Asociación de Municipios Vascos, EUDEL, ha puesto de manifiesto esta situación de absoluta precariedad en los medios necesarios para garantizar un auténtico derecho de acogida de las personas migrantes, de conformidad con el principio de ciudadanía residente. En el pasado mes de octubre, EUDEL editaba un manual para diseñar políticas locales de acogida a personas extranjeras en Euskadi, en el que reclamaba, y cito textualmente, un salto cuantitativo y cualitativo en las políticas locales de acogida respecto a lo que se ha venido haciendo hasta el presente. El salto cuantitativo requerirá que los protocolos de acogida y la definición de los servicios sociales precisos para llevarla a cabo se articulen en todos los niveles locales, es decir, tanto en los municipales como en las mancomunidades comarcales de servicios. Y el salto cualitativo requerirá que se genere un sistema de relaciones para llevar a cabo la política de acogida tanto dentro de la respectiva institución social, pues por ejemplo que la policía local sepa en qué consisten las políticas de migración, como en
otras instituciones y entidades sociales. Pero la piedra angular de ambos actos, cuantitativo y cualitativo, la sitúa Eudel en la generalización de los servicios de acogida, de acceso voluntario, gratuito, directo y sin requisitos en todo el ámbito municipal. En el artículo de prensa al que me refería al principio de esta intervención, a la vista del deficiente estado de la implementación en la Comunidad Autónoma del País Vasco del compromiso europeo en la erradicación del sinhogarismo, razonábamos que cada vez se percibe como un salto cualitativo necesario la aprobación en esta misma legislatura por el Parlamento Vasco de una ley vasca del derecho de acogida, en la que se comprometa a todas las administraciones públicas del País Vasco a garantizar a las personas migrantes con vocación de residencia en alguno de los 252 municipios de la Comunidad Autónoma el derecho subjetivo, es decir, en condición de auténtico derecho de acceder a los servicios de primera acogida y a los programas de acogida que faciliten su proceso de inclusión en nuestra sociedad y que conviertan en realidad el principio de ciudadanía residente. Un principio que, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Cataluña es una realidad legal desde el año 2010, en que su Parlamento aprobó la ley la ley 10/2010 de acogida a personas inmigradas. Porque solo entonces, y esta es la conclusión que les propongo como tema para el posterior diálogo, solo entonces podremos afirmar con suficiente esperanza que en la Comunidad Autónoma del País Vasco estamos ya construyendo un efectivo modelo vasco de acogida. Muchísimas gracias por escucharme. Mi nombre es Jawad, tengo 20 años, soy amasej, os contaré mi historia. ¿Así está bien? Sí. Os contaré mi historia. Nací en una ciudad que está en Marruecos, a 200 kilómetros de Casablanca. Vivía allí con mis padres y mis 5 hermanos. Estudié hasta 9 años en la escuela de Bani Millal. Mi madre viene todos los años a Andalucía a trabajar a la recogida de la fresa en la ciudad de Huelva. Uno de mis hermanos pequeño, que se llama Jamal, ha intentado 2 veces a venir a España, pero no ha tenido suerte. La primera vez en el verano del año pasado trató de llegar a Ceuta a nado, pero lo detuvo la policía. La segunda vez en septiembre también lo detuvo la policía. Tiene 14 años. Desde que tuve 18 años he estado pensando en venir aquí para tener una vida mejor para mí y para mi familia. Estaba trabajando en Marruecos para ganar dinero y venir aquí. En el mes de febrero compré un billete de avión que me llevó de Casablanca a Estambul. En Turquía viene por este camino para llegar aquí y el camino fue muy largo. Tuve que luchar mucho en este camino para llegar aquí. Bueno, más exactamente para llegar a Barcelona en mayo del 2024. Y un día después, para llegar en autobús a Bilbao, tenía un sueño cuando estaba en Marruecos, que era llegar aquí y lograr todo lo que quería para ayudar a toda mi familia. Desde Turquía pasé andando a la frontera con Bulgaria y estuve allí en el bosque durante 7 días. Conocí a otros jóvenes marroquíes y argelinos que también querían llegar a Europa. Y el camino nos unió a todos. Con ellos completamos el camino a pie hasta llegar al estado de Serbia. Dormimos en el bosque, en un bosque que está cerca de la frontera. Está cerca de la frontera de Serbia. Cuando llegamos a Serbia, en un pueblo que se llama Perot, estábamos en un campamento. Campamento era como albergue, donde duermen los inmigrantes.
Allí me siente a descansar y hablé con mi familia por teléfono para decirles que estaba bien. Y luego seguí mi camino solo a pie. A partir de allí me sentí como en Europa. El país de Serbia fue muy fácil porque ayudan a la gente, dan la comida a la gente. Los inmigrantes tienen un sitio donde dormir pueden pasar por este país. En Serbia conocí a otras personas que querían llegar a Italia. Nuestro camino era el mismo. Deseamos ir juntos. Dormimos juntos en un bosque, lo que está en la frontera de Bulgaria, de Hungría. Entramos a Hungría desde 3 días. Desde 3 días descansamos allí y cogemos un tren al país de Austria. Al llegar a Austria, descansé allí y hablé con mi familia para decirles que estaba bien. Estuve en Austria 2 meses y de allí me fui hacia Italia. Hasta Italia. Cuando llegué a Italia estaba tan feliz que se lo dejé a mi familia por teléfono y estaban muy felices. Estuve trabajando en Italia. Durante un tiempo, 6 meses, estuve trabajando en Italia, en norte. Estuve trabajando con una persona marroquí en un restaurante. Me paga bien. Estuve allí en Italia trabajando, pero no tenía papeles. Mi madre está aquí en Andalucía. Mejor para venir a estar cerca de mi madre. Piense para ir a España. Vine por el camino de Francia. Entré por Bronson, Grenoble, Marseille y entré a España, a Barcelona, desde la frontera de Cataluña. Llega a Barcelona en mayo de 2024 y el día siguiente subí a un autobús y vine a Bilbao. En mis primeros días aquí en Guecho no conocía a nadie. Dormí en el albergue de las monjas durante 4 días y luego me hice amigos en Algorta, en el Romo, y me dieron la tienda de campaña. Me instalé en el bosque de Fadura, del lado de los 2 compañeros, también marroquíes. En el mes de agosto, me dieron el padronamiento en el municipio de Guecho. Desde entonces soy vecino de Guecho y puedo estar con la trabajadora social Diana, también Maitani. Ahora no está Diana, está Maitani. Sí, está Maitani, sí. El trabajador social Maitani me da cita en el huerta y también me ha hecho los papeles y tengo la tarjeta sanitaria para poder ir al médico, el laboratorio de Algorta. Tuve donde dormir en el bosque de Fadura. Me matriculé en personal de Romo y también en San Nicolás para estudiar el idioma español. Por las mañanas de las 10 hasta la 1. Aquí en estas escuelas en personal de también San Nicolás, Zabalik, a donde voy todas las Almarezo en personal de. Y los viernes voy a la mosquita de Liwa donde puedo ducharme. También un día de la semana podemos lavar la ropa en San Nicolás Zabalik. Algunos sábados
Los jóvenes de las clases de español salimos de excursión con los voluntarios de personal a distintos sitios, al Museo de Atlantic, al Museo de las Minas Gallerta, al Casco Viejo, Bilbao. También desde hace unos meses estoy registrado en Lembede como joven sin empleo. En el mes de octubre hice un curso de mecánica en la escuela profesional de Bagatza Baracaldo y me dieron un certificado. Y ahora estoy estudiando la ISO en Bedizabal por las mañanas, por las tardes estoy estudiando el curso de mecánica en Ucharcoga. En el próximo 5 de mayo cumplirá un año aquí en Bilbao. Estudié el idioma, aquí obtuve mi diploma de mecánica y llevo 11 meses en el bosque de Fadura, cerca de otros jóvenes. Estoy seguro que alcanzaré a mi futuro, si Dios quiere. Sufrí mucho para llegar aquí y ahora tengo que trabajar en mis estudios para poder alcanzar a mi futuro. Deseo mucho que pronto pueda tener una plaza de las viviendas de personal y también confío en que me seleccionen para entrar en el programa de trapecista del gobierno vasco, para poder tener una vivienda fija, completar el aprendizaje de oficio y llegar a tener el permiso de residencia y trabajo, conseguir un contrato de trabajo y ganar dinero todos los meses para vivir. Y algún día poder alquilar una vivienda solo con otros compañeros. Y también poder ahorrar para ir a visitar a Marruecos, a mi familia, a mis padres y mis hermanos, a los que no vi hace 2 años. Y también algún día poder casarme con una chica vasca y tener una familia aquí con vosotros. Gracias. Es que recasco. Gracias, Yaguán. Eres admirable. Y la verdad es que es emocionante oíros y haremos todo lo posible. Hay muchas vecinas y muchos vecinos de Guecho, de Bilbao y de los municipios vascos que apoyamos y que os recibimos y que además pensamos que vais a mejorar nuestra propia sociedad vasca y que sois realmente el futuro también para nosotras y para nosotros. Así que adelante, chavales, que nos deseamos el mejor futuro y os vamos a apoyar. Vamos a darle la palabra ahora a Elías. Hola. Arratsaldeon a todos. Buenas tardes. Bueno, soy Elías Titau. Elías Titau es un joven, un chico joven que quería venir a España como los demás a mejorar la vida, como lo decimos, a mejorar la vida. Bueno, nos gustaría estar con vosotros hoy para contaros algo de nuestra experiencia, nuestra historia, nuestra experiencia de la vida, justo del camino de Turquía, como hemos venido aquí a Bilbao, a España. Bueno, mi historia también he venido del camino de Turquía, llegué a Turquía como los demás, como todos los inmigrantes. Bueno, sin pasaporte, sin nada. El sueño era llegar a Europa. Y bueno, no os voy a contar todo porque todo está junto, ¿sabes? Pues bueno, es así era mi experiencia, era muy... La cosa era muy difícil, ¿sabes? Al final llegué a Bilbao hace casi un año, el 4 de abril del año pasado. Ahora vivo en Algorta, en Fadura, en una tienda con varios compañeros. La verdad es que es muy difícil
vivir en el bosque, tienes que luchar. Tienes que luchar las cosas normales de la vida. Bueno, a veces hay cosas buenas, estamos luchando. A veces hay cosas buenas, bueno, más o menos. Estoy en Nicolás Sabalic haciendo mis clases de castellano. He mejorado mucho, algo, pero no hablo bien. Voy a aprender euskera si puedo algún día. Bueno, poco a poco. La verdad es que está bien aprovechando el tiempo. Volviendo a mi experiencia del camino de Turquía, era difícil, la verdad, porque había mucho miedo. 15, 16 días, no sé, unos 10 días en el bosque, sin agua, sin comida. Aunque a menudo encontramos agua. Pero bueno, ¿qué más? Toda mi experiencia, todas las experiencias fueron algunas buenas y algunas malas. Al final ha pasado todo y la vida aquí tienes que tener mucha paciencia para llegar a tu sueño y ser fuerte. Estoy contento, la verdad, de estar aquí en Euskal Herria. Estoy contento de estar en Bilbao, porque he visto que aquí hay muchas oportunidades para estudiar y estoy aquí para terminar mis estudios. Yo hice el bachillerato en Marruecos y empecé luego en la universidad mi carrera de inglés. Tienes que tener mucha paciencia para llegar a tu sueño y ser fuerte. Una cosa, tenemos un grupo aquí, somos bereberes del mismo pueblo y nos gustaría hacer una canción mezclando el euskera y también algo de nuestra lengua, de nuestra cultura. Hay que juntar las culturas. Estoy esperando para que me den el bachiller que tengo homologado y hacer algún curso de mecanizado y espero que todo vaya bien y nada más. Eskerrik asko. Vamos a cantar la canción la más famosa de Euskal Herria, Churria Churri. Bueno. Ezen gehiago txoria izango, baina nonela. Ezen gehiago txoria izango, eta ni txoria nuen maite. Eta ni txoria nuen maite. Iban izkion, egia izango zen, zuen
alde egingo. Oakiak ibanizkion, euria izango zen, ez zuen alde egingo. Baina horrela, ez zen gehiago txoria izango. Baina horrela, ez zen gehiago txoria izango. Eta ni txoria nuen maite, eta ni txoria nuen maite. Estoy sudando. Se ha vuelto a registrar y tiene unas propuestas muy concretas que sería estupendo que pudiéramos pensarlas aquí, ¿no? La primera propuesta elemental es que todas las personas que no tienen, que llegan a una población y no tienen techo, producido el empadronamiento, tengan garantizado un techo. Un techo no quiere decir una vivienda, ¿eh? O sea, estamos hablando de algo previo. Un techo quiere decir que no pase como les pasa a Yaguat o como les pasa a Elias, que resulta que se pasan la mayor parte del día, ahora no, porque ya se han metido en estudios y ahora ya se pasa la mayor parte del día estudiando. Pero en el fin de semana, por ejemplo, es que no tienen un sitio donde poder estar sin mojarse o sin que les dé el sol. Bueno, un sitio seguro, un sitio donde quien no tenga habitación pueda dormir, pueda ducharse. El problema de la ducha y de estas primeras necesidades es que hasta que no lo ves, yo por lo menos no lo conocía, pero es tremendo porque es muy fácil de resolver, pero no está resuelto. Estos chicos se pueden duchar 2 veces a la semana si van a Fadura y juegan al fútbol. Que conseguir eso tampoco ha sido fácil, pero hoy en concreto, los martes y los viernes, si van a jugar al fútbol de 9 como Yaguat, pues van a la mezquita, y si no, van los viernes a Leioa. Bueno, esto no es digno, o sea, no estamos pidiendo, bueno, esa primerísima necesidad no está cubierta. Y no está cubierta porque el decreto de 2015, que fue un gran decreto sobre las prestaciones que tienen que dar las administraciones públicas en relación, hay que resolverla. Ese es el primerísimo. ¿Es el único? No, ni mucho menos. Es para empezar. Desde ahí hay que
no nos podemos quedar ahí, o sea, hay que llegar a la vivienda, ¿no? Pero hoy en la Comunidad Autónoma del País Vasco no hemos resuelto lo que en esa proposición de ley catalana se recoge como derecho. El derecho que la persona que quiere fijar su residencia en un municipio, si no tiene vivienda, no tenga que vivir al raso, sino que tenga esa para hacer un recorrido hacia la inclusión, ¿no? Bueno, y la última duda, porque yo me he leído bastante normativa y tengo un batiburrillo mental que no me aclaro. ¿Los ayuntamientos tienen el deber de hacer el padrón social? La respuesta es la respuesta está dada por la Dirección General de Administración Local hace mucho tiempo. Tienen el deber. El problema es cómo se lleva a cabo, que no es tan fácil como parece, ¿no? Cómo se lleva a cabo, porque primero, para que se pueda hacer efectivo ese derecho, primero tienes que conseguir cita con un trabajador o una trabajadora social. Es lógico, además, porque lógicamente hay que acreditar la situación en la que estás. Pero claro, si resulta que hay 2 trabajadoras sociales en un municipio de 75.000 habitantes. Acoge a personas sin hogar, actualmente como 500, y claro, bueno, puede ser que esté recogido como derecho, pero la realidad, por lo que me decían, en Barcelona mismo hay como 2.000 personas en la calle, 2.000 en la actualidad. Entonces, bueno, el marco legal es importante, pero luego, claro, nos quedamos a veces muy Esa es la lucha por los derechos en serio, los que se pueden llevar a cabo, ¿no? Pero Es como si fueran bilbaínos. Eso es. Este chico se echó una novia en Baracaldo y hace 2 semanas, o sea, todavía no hace 15 días, tuvo el carnet de identidad porque ya había obtenido la nacionalidad española. Había pasado desde la pandemia hasta ahí, o sea, desde el 2021 hasta hace 2 semanas. No es lo normal. No, yo pongo que añadir. La mentoría social, bueno, en concreto tiene un apellido, es social, hay muchos tipos de mentorías. Nosotros seguimos esa línea porque trabajamos en este ámbito. Es una metodología que se sigue a nivel estatal. Vengo aquí en Bilbao porque quiero estudiar, ¿sabes? Aquí tienes un camino para llegar. Este camino no quiero perderlo. Yo también quiero llegar como gente que llegan antes de yo, ¿sabes? Por eso vengo aquí, para estudiar. Lo que quiero decir es que las condiciones para estudiar para los marroquíes son mejores en Bilbao que en otros sitios. Desde cuando era pequeño quiero venir a Bilbao, me gusta Bilbao. Me gusta jugar con el Atleti. ¿Ya? Sí. Mira, eso está muy bien. Bueno, tengo una pregunta para el compañero. ¿Tú también prefieres una chica vasca a una buena chica de bebé? A mí no me voy a casar nunca. Más listo. Mejor. Más listo. Sí. Mejor. ¿Queréis hacer alguna pregunta más? Despedimos esta mesa que hemos tenido de lujo con Juan Luis Ibarra, que nos ha demostrado cómo se puede aplicar todo el conocimiento jurídico, toda una vida en las altas instancias de la judicatura y realmente hacer un activismo social lleno de empatía, de amor y realmente de construcción de un futuro donde podamos no solamente vivir de iguales a iguales, sino realmente creer en ese mestizaje cultural, ¿no? Y en esta ciudadanía de igualdad realmente donde las culturas se mezclan, que eso en sociedades como las nuestras, tan obsesionadas a veces con la identidad, es un proceso muy complicado. ¿Qué más? Tener aquí a 2 jóvenes valientes que nos han transmitido su esfuerzo, sus penalidades, su sufrimiento para llegar aquí y su gran esperanza de futuro. Y yo creo que eso es muy importante porque a veces en nuestros entornos, nuestros propios jóvenes no tienen este empuje, no tienen esta vitalidad y esta lucha tan descarnada, tan clara por el futuro.
tenemos a veces nietos que quieren ser simplemente ya funcionarios o trabajadores de la BBK directamente y sin más complicación. Eso en el mejor de los casos. Nos llevamos el corazón lleno y la cabeza llena de información. Gracias. Thank you.